Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios continuamente. Tanto así que el Señor dice, ¿hasta cuándo este pueblo me aira? Pero su misericordia siempre se mostraba para el pueblo de Israel. Así que vamos a meditar en esa misericordia del Señor. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, más vasto que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Una vez más, porque para siempre, oh Dios. Amén. Mejor que la vida, mi alma lo sabe bien. Aleluya. Sí, Señor. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Aleluya. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Sí, Señor. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Aleluya. Más vasta que el ancho mar. Sí, Señor. Aleluya. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el alba en la mañana.
tan cierto como alguien puede oír. Dios está aquí. Dios está aquí. Aleluya. Sí, Señor. Amén, amén. Le puedes sentir. Esa es la verdad. ¿Dónde? Sí, Señor. Así es, Señor. Le puedes sentir, le puedes sentir en tu alma en este mismo instante. Le puedes sentir dentro de tu corazón. Le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el alba en la mañana, tan cierto como alguien puede oír. Una vez más, Dios está aquí. Dios está. Sí, Señor. Aleluya. Le puedes sentir en tu alma en este mismo instante. Le puedes sentir dentro de tu corazón. Le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres le puedes seguir. Aleluya. Gloria al Señor, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Y pidiéndole al Señor que cada día nos ayude más, ¿verdad?, en el propósito con el cual fuimos llamados. Cada quien, cada uno de nosotros, conforme a la posición, conforme a la responsabilidad de Dios en nosotros, como dice su palabra, aquello que nos ha revelado el Señor para dar a revelar. Sigue el Señor cada día inquietándonos, ¿verdad? Porque nos inquieta en lo que hemos de decir, lo que hemos de hablar, lo que hemos de hacer. Nos inquieta. Transmite su inquietud. La transmite a cada uno de nosotros para que nosotros a la vez la transmitamos también a su pueblo. Y es a lo que el Señor nos ha llamado, a ser canal de bendición, canal de manifestación del Espíritu Santo. Cada día le pedimos al Señor que nos dé de su palabra viva y que nos permita vencer
todo aquello que es tropiezo para que su palabra sea manifestada en nosotros, como una vivencia personal. Como dice el apóstol Pablo, no que lo hayamos alcanzado, pero proseguimos a la meta, peleando cada día, luchando, sí Señor, y venciendo las actitudes humanas que aún todavía están en nosotros y no quieren rendirse, o no hemos podido todavía identificar la manera como entregarlas o hacerlas morir en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos está mostrando cada una de estas cosas, pero en nosotros queda, ¿verdad?, la decisión y la aceptación de entregarlas, de dejarlas o hacerlas morir. En esta hora, dándole gracias primeramente al Señor por su divina presencia y por cada mensaje que el Señor trae a nuestro corazón y la cual nuestros labios como instrumento de Dios están trayendo al oído de cada uno de ustedes. Como dice su palabra, cosas que oído no oyó, son esas las que el Señor nos está hablando. Y muchas veces lo hemos oído, pero necesitamos que nos lo recuerde. Y como el Señor es perfecto en todo esto, ¿verdad?, en su misericordia, en su amor, aunque perdona nuestros errores, no nos va a justificar, pero nosotros, conocedores de esta gran verdad, hemos buscado cada día más el reino de los cielos y su justicia. Hay un canto que quisiera cantar para la gloria del Señor, un canto donde nos habla de ese manantial de vida. Estamos pidiéndole al Señor que nos dé de beber de ese manantial de vida, ¿verdad? Y ese manantial de vida es Él en su palabra. Esa palabra dice que fluye como fuente de agua viva. Y esa fuente de agua viva que está en cada uno de nosotros es lo que el Señor quiere que sea manifestada, para Él manifestarse a través de ella. Vamos a cantarle al Señor, ¿verdad?, este precioso canto. Me gusta, bueno, sé que muchos de los que escuchan estos mensajes, las predicaciones, cada uno de mis hermanos, les bendigo en esta preciosa hora. Saludo a cada uno, ¿verdad?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le pido al Señor que ponga en nosotros ese sentir, que quite de nosotros, vamos a decir, toda apatía, todo conformismo, y nos permita entrar verdaderamente a su presencia. Entrar a su presencia. Todos queremos entrar a la presencia del Señor, pero muchas veces el desánimo no nos deja, la ocupación, nos saca del deseo que sentimos en nuestro corazón de buscar su presencia. Como unos hermanos me han dicho, necesitamos congregarnos, queremos, deseamos, sí, todo lo queremos, todo lo deseamos, pero tenemos que permitir que el Señor se manifieste en nuestra vida a través de la oración. Recuérdense, no es que la congregación no haga falta, sí Señor, es donde nos calentamos unos con otros, donde el Señor se manifiesta a través de un cuerpo humano para calentar a sus ovejas, gloria al Señor. Pero recuerde que nos ha dado a nosotros su Espíritu, sí Señor, la palabra dice que Él no nos iba a dejar solos, y que darle su Espíritu consolador para consolarnos. Entonces reciba consuelo del Señor a través de la oración. Perciba su presencia, sumérjase en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, en esta preciosa tarde, por tu divina presencia, por tu palabra hablada, Señor, y por estos cánticos, Padre de la gloria. Recíbelos, Señor. Recíbelos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Te necesitamos, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Y necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, Señor, de esa fuente de agua viva, aleluya. Te necesitamos más cada día, Señor, más cada día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesitamos más de ti, Señor, de tu presencia, de tu amor, de tu consuelo, Señor, porque sabemos que no estamos solos, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre de la gloria. Por eso necesitamos esa agua viva, necesitamos tu palabra, Señor, Dios de la gloria, que nos vivifica, que nos llena, que nos reconforta. Que tu presencia, Señor, a través de esta palabra nos ayude a entender, Señor, cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Decimos amén a su palabra. Decimos amén.
a su palabra, decimos amén a su presencia, decimos amén a su Santo Espíritu, porque Él no nos dejaría solos. Su palabra dice que no nos iba a dejar solos, iba a dejarle su Santo Espíritu para consolarnos, ¿verdad? Él es nuestro consuelo, nuestro pronto auxilio, Él es todo para nosotros. Por eso no debemos de sentirnos solos, desamparados, por falta de vamos a decir, de compañerismo, cuando tenemos el verdadero compañerismo que es Él. El verdadero compañerismo. No es que no nos hagan falta nuestros hermanos, la congregación. No quiero decir eso, ¿verdad? No es eso lo que el Señor nos quiere hablar, sino que entendamos que el verdadero compañerismo es Él. Que aunque si creamos que necesitamos y que los unos a los otros, eso está bien, pero el verdadero compañerismo es Él, estar en Él, estar en su palabra. Gloria a Dios. Por eso vamos a tomar una pequeña lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que el Señor nos ayude en todo lo que Él quiere hacer en esta preciosa tarde. Vamos a buscar en el libro Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. La gloria sea el Señor y que el Señor se manifieste en esta preciosa tarde a través de su palabra. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Gloria a Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que parecen más hablamos, los príncipes de este siglo que parecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito sea el Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque
se han de discernir espiritualmente. El cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a darle gracias al Señor por la lectura de esta palabra maravillosa y que el Señor abra nuestro entendimiento a su palabra. Bendito Dios, Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en esta preciosa tarde que abras nuestro entendimiento, que abras, Señor, nuestros sentidos espirituales a tu palabra y que tu palabra sea revelada a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sigas hablándonos, que nos sigas guiando. Quita toda rebeldía humana, quita, Señor, toda sordera espiritual y permítenos verdaderamente deleitarnos en tu palabra. Que tu palabra nos corrija, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos muestre, Señor, el camino que debemos de seguir para no tropezar. Y que seas tú, y que sea la guianza de tu Espíritu Santo, mi Señor, quien esté en nosotros en esta preciosa tarde, hablándonos, guiándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos y dándonos a conocer cuál sea tu buena voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Señor, ¿cómo podemos despreciar una salvación tan grande viniendo de parte de ti a través de la revelación de tu palabra? En el nombre de Jesucristo reprendemos ahora todo espíritu inmundo, toda sordera espiritual, toda rebeldía que se quiera levantar en contra de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, y declaramos los cielos abiertos y la plenitud de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares. Que sea todo conforme a tu voluntad, Señor, sanando, Padre, toda herida, sanando, Señor, todo rencor, sanando toda enfermedad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, proveyendo, Señor, a nuestras necesidades y aumentando nuestra fe a través de las señales y prodigios que estás haciendo en medio de tu pueblo, en medio, Señor Dios de la gloria, de la situación que se ha presentado, que tú has permitido para acercarnos más a ti. Gracias te damos, Señor, por estos momentos, Padre de la gloria. Lo digo con mi corazón, porque me has permitido acercarme más a ti, Señor. Te pido, Señor, que estos momentos, Dios de la gloria, sigan cada día aumentando y nosotros acercándonos más a ti hasta que este propósito sea revelado a cada uno, Señor, de nosotros. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Bendice tu palabra. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Es tremendo y es fuerte cuando hablamos de esto y le damos gracias al Señor por estos momentos. Tal vez muchos hermanos dirán, oye, pero el hermano como que no entiende las necesidades. Sí, yo entiendo porque yo también paso por lo mismo que usted está pasando, amado hermano. Pero no es lo mismo pasar por una situación con el Señor que sin el Señor, con fe que sin fe. ¿Sí me entiende? Por eso el Señor quiere revelarnos las cosas grandes y ocultas que Él tiene para nosotros, como dice Deuteronomio 29:29. Las cosas que Él nos revela y las cosas que Él tiene secretas para Él. Pero hay algunas cosas que Dios ha estado dándole a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para Él hacerse notar en nuestras vidas. Sí, Señor. En medio de una necesidad, Dios ha socorrido a su pueblo, así como el profeta fue socorrido en el arroyo de Quebar. El Señor llegó y envió el cuervo, ¿verdad? Al cuervo para que lo sustentara. Y muchas veces nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿De dónde sacó el cuervo aquella carne y aquel pan para traerle a su siervo, ¿verdad? A su siervo el profeta. ¿Cómo hizo? ¿De dónde lo sacó? Si había necesidad y no había de dónde, de una mesa, ¿de qué mesa pudo traer eso? ¿De qué lugar? ¿Cómo el cuervo pudo haber cortado, picado la carne para? Esto es tremendo cuando nos ponemos a pensar y a analizar estas cosas, ¿verdad?
Es donde comenzamos nosotros a ver las maravillas de nuestro glorioso Dios. Sí, Señor. De nuestro glorioso Dios. Por eso es muy importante creer, esperar, sentir, que nunca mengue, nunca disminuya la fe en nuestros corazones, que en el día más difícil de nuestras vidas, el Señor se va a glorificar, Él va a proveer porque Él lo prometió, Él va a sanar porque Él lo prometió, Él va a estar con nosotros porque Él lo prometió, pero nosotros también tenemos que estar con Él, nosotros tenemos que creer que Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cada día que el Señor nos ha dado palabra y ha traído palabra a nosotros, es con el propósito de revelarnos esas cosas grandes y ocultas que nosotros aún no conocemos. Estamos clamándole a un Dios poderoso, a un Dios que nos quiere mostrar, nos quiere revelar aquellas cosas que tiene para nosotros. Pero necesita llevarnos a una condición espiritual donde usted y yo podamos escucharle, podamos entrar, vamos a decir, a su presencia. Y sabemos que para entrar a la presencia de Dios tenemos que llenar algunos requisitos. Muchos dicen que es muy difícil. Yo no digo que sea fácil. No lo puedo decir. Pero tampoco es imposible porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. O sea que sí se puede hacer, porque Él lo dijo, a toda verdad y justicia. Por eso, cuando el Señor comienza a mostrar nuestras grandes verdades, ¿verdad? Como en la primera carta del apóstol Pablo al pueblo de los Corintios, en la corrección de actitudes humanas en ellos, le dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por eso, cuando el apóstol Pablo, cuando el Señor se revela al apóstol Pablo, primeramente él se apartó un tiempo, se apartó para dedicarse a la confirmación de la revelación. Él no se fue a primera inmediatamente a predicar, no, él primeramente fue y se preparó. El Espíritu lo llevó a una preparación profunda para el ministerio, el cual el Señor lo estaba preparando y lo estaba llamando a un ministerio. Sí, Señor, un ministerio poderoso, pero tenía que ser preparado, tenía que ser ajustado, tenía que madurar conforme a la posición a la cual el Señor lo iba a llevar. Bendito sea el Señor. Y en este folleto de la revelación, las 7 edades de la iglesia, ¿verdad? Leemos en la página 7, por cierto, estaba leyendo esta parte donde el Señor nos muestra y le muestra al profeta y Él nos lo muestra a nosotros. Primeramente le reveló al profeta, a nuestro profeta hermano Abraham, y Él nos da esa revelación a nosotros. Vivió su revelación, pero nos está mostrando la revelación que Dios le muestra a Él, nos la está mostrando a nosotros, porque a través de esas revelaciones es donde nosotros podemos entender cosas grandes y ocultas que nosotros no conocíamos, pero que el Señor nos las está revelando por la boca del profeta, para que usted y yo veamos cómo el Señor se manifestaba y se manifiesta a través de los mensajes que nos dejó a través del profeta Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y dice de esta manera, según lo vemos en esta escritura,
No puede ser negado que la iglesia verdadera y la iglesia falsa están entrelazadas, siendo que fueron sembradas juntas, pero de simientes diferentes. Ahora pues, pienso que hay otra cosa que usted debe saber. Las 7 iglesias a las cuales Juan se dirige están en Asia Menor y todas son iglesias gentiles. Él no dice nada a la iglesia de Jerusalén, que en su mayor parte estaba integrada por judíos y quizás unos pocos gentiles. La razón es que Dios se ha tornado de los judíos a los gentiles. Así que el todo de la escritura de la iglesia es Dios lidiando con los gentiles y llamando a una novia gentil para sí mismo. Ahora, la edad de la iglesia y la plenitud de los gentiles son una misma cosa. La edad de la iglesia y la plenitud de los gentiles son una misma cosa. O sea, el Señor acá, en su mensaje, a través del mismo apóstol Pablo, ya que fue el apóstol de los gentiles, ¿verdad?, estaba lidiando con el pueblo gentil. Por eso el pueblo judío estaba a la expectativa, pendiente de lo que estaba aconteciendo. Por eso dijimos en el mensaje anterior, estaban pendientes de las señales que se estaban notando a través del pueblo gentil. Mas ellos no las creían, pero se estaban pendientes, porque del pueblo judío habían algunos que se habían acercado a nuestro Señor Jesucristo, como Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo dijo: Señor, sabemos que tú vienes de parte del Señor, porque las señales que tú haces no las puedes hacer si no viene de parte de Dios. ¿Qué les parece? Vino de noche a escondidas, pero venía ¿de dónde? Sí, Señor. Venía representando al grupo de fariseos que estaban viendo las señales que Jesús estaba haciendo, pero por conveniencia propia, vamos a decirlo, por orgullo y otras cosas más, no estaban queriendo aceptar lo que Dios estaba manifestando a través de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí comenzó entonces a crecer el celo, el rencor y a desechar las señales que Dios estaba haciendo al pueblo gentil. Gloria a Dios. Y seguimos leyendo, ¿verdad? Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios, mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Contradecían lo que Pablo decía, porque sentían celo en su corazón, porque lo que se estaba manifestando querían ellos también que se manifestase en ellos. Sí, Señor, gloria a Dios. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Cuando Pablo y Bernabé se dan cuenta de lo que el pueblo judío estaba tramando, inmediatamente le declararon esta palabra, de que ellos se volvían entonces al pueblo gentil con lo que Dios había enviado para ellos. O sea, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas a luz hasta los postreros en la tierra. Pablo estaba siendo enviado de parte de Dios al pueblo gentil. Lo había levantado y Pablo se había ido a preparar en oración, en ayuno, en búsqueda, lectura, profundizando, y Dios hablándole, Dios revelándole, porque él tenía hambre y sed de la palabra y solamente podía ser sustentado con el autor de la palabra. No podía tener otro sustento, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todo lo que estaban ordenando para la vida eterna. Y entonces todos los que estaban ordenando para la vida eterna, o sea, los que estaban siendo doctrinados,
los que estaban siendo atendidos, ¿verdad? Ellos estaban entendiendo que Dios verdaderamente estaba hablándoles y que había venido también a ellos. Ellos habían visto el celo del pueblo judío, ellos habían entendido que ahí estaba pasando algo, pero estaban creyendo el ministerio que Dios había llamado para hacerse cargo del pueblo gentil. Estaban creyendo en el apóstol Pablo, porque estaban viendo en él, estaban notando cómo el Señor se estaba manifestando, la manifestación del Espíritu de Dios en este hombre, un hombre transformado, un hombre cambiado completamente, que es tremendo, ¿verdad? Ellos estaban notando que ahí estaba pasando algo y eso les llamó la atención, fue lo que les trajo a creer verdaderamente en la sinceridad, en la seguridad, en la certeza de lo que este hombre estaba hablando. Él estaba inspirado y estaba inspirando. Él había sido, vamos a decir, había sido ministrado a través de la revelación de lo que el Señor le había dado a través del Espíritu de Dios cuando Jesús le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él le da la respuesta. Saulo escucha, entiende, lo atiende y hace todo lo que el Señor le dijo que hiciese. Se dispuso a seguir paso a paso, palabra por palabra, lo que el Señor le estaba indicando que hiciese. Fue al lugar donde el Señor, a la calle donde el Señor Dios buscó a la persona que el Señor le dijo y esperó la oración y vio el resultado de lo que el Señor le estaba diciendo. Porque estaba bajo inspiración divina. Estaba bajo inspiración divina y estaba siguiendo lo que su corazón le estaba dirigiendo a hacer, porque el Señor le hablaba a su corazón y él permitía, él había entendido que ahí estaba algo sobrenatural aconteciendo en su vida, y cuando vio esto se dio cuenta que eran señales que Dios le estaba mostrando, le estaba revelando, y era lo que él estaba haciendo a su vez. Estaba dando revelación de lo que él había recibido, gloria a Dios. Estaba dando lo que él tenía, porque nadie puede dar lo que no tiene, y él estaba dando lo que el Señor le había dado para dar. Estaba revelando al pueblo la revelación que Dios le había dado, y le había dado la revelación de un espíritu poderoso, la revelación de una transformación inmensa, que muchos tuvieron temor y se apartaron de él. Pero cuando los discípulos hablaron con aquellos que habían tenido temor y les convencieron que verdaderamente Dios había tratado con Saulo de Tarso y había traído entonces a un hombre llamado Pablo, el cual se hizo apóstol de los gentiles. Por eso no vengo con palabras persuasivas, con inspiración humana, vengo con el Espíritu de Dios, vengo con palabras directamente del Señor. Esto es tremendo. Y esto es lo que el profeta de esta edad nos ha estado mostrando las revelaciones que Dios le ha dado y las ha traído entonces a su pueblo para un convencimiento de cómo es manifestado, vamos a decir, la guianza del Espíritu Santo. Es la luz que Dios ha traído a esta edad para que nosotros, que antes estábamos en tinieblas, entremos verdaderamente a la presencia de un Dios vivo para vivificar, para darnos lo que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos leyendo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En Hechos capítulo 13, versículo 44, habla el apóstol Pablo. Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han destruido, y yo he quedado solo,
y procurando matarme más. ¿Qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El profeta Elías pensaba que había quedado solo porque vio la mortandad, vio cómo habían matado a la mayoría de los profetas y pensó que él había quedado solo, pero cuando vino la respuesta del Señor y le dijo que habían 7,000 hombres que no habían doblado rodilla delante de Baal, él se sorprendió, porque él estaba pensando que estaba solo, él estaba pensando que ya no había más seguidores del Señor porque no los veía. Gloria a Dios. Pero esas cosas grandes y ocultas que nosotros aún no conocemos son las que Dios nos está mostrando. Nos está hablando que no estamos solos. Que porque no vea a tus hermanos, yo no vea a mis hermanos, significa que nos sentimos solos en nuestra casa, en este encierro que el Señor ha permitido, gloria a Dios. No, el Señor se quiere mostrar en nuestra vida para darnos a entender que no estamos solos. Que debemos de confiar en Él, en su palabra. Y en la promesa de que dejaría su Espíritu Consolador. Pero para que esa promesa pueda manifestarse en nosotros, tenemos que sentirnos en el estado en que nos encontramos en este momento. Para que pueda haber una manifestación, para que pueda haber, saciar nuestra hambre, tiene que haber un deseo, un sentir. ¿Sí me están entendiendo? Si no hay el sentimiento de soledad, no puede haber entonces una manifestación de respaldo de Dios o de su presencia manifestándose en nuestra vida a través de su palabra, porque su palabra es Él. Y cuando la palabra entra a mi corazón, donde emana la vida, entonces dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y del corazón entonces comienza el Señor a manifestarse. En medio de tu necesidad, para Él confortarte, para Él llenarnos de su presencia a través de su palabra. Por eso nos habla el Señor que busquemos el reino de los cielos y su justicia, que no nos quedemos en un estado de conformismo, que salgamos de esa apatía espiritual, que salgamos de esa apatía, como nos habló en mensajes pasados, de ese conformismo espiritual. Sí, Señor. Hemos tomado esto como un conformismo, amados, muchos han estado de esta manera, amados y amadas que escuchan en esta tarde. Es un conformismo espiritual, no estamos orando, oramos poco, leemos poco, entonces caemos en eso, en ese conformismo, una rutina, una rutina espiritual, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la única manera del Señor podernos mover de esa rutina espiritual es a través de su Santo Espíritu, a través del Espíritu Santo. Pero necesita la colaboración, la participación del hombre. Cuando habla la palabra y nos dice, haced morir lo terrenal en vosotros, Él nos va a mostrar, nos va a enseñar qué es lo que debemos hacer morir. Porque la palabra nos enseña, nos instruye y nos muestra dónde están los deseos que tenemos que hacer morir. ¿Sí me están entendiendo? Para eso es la palabra. Pero la otra parte viene como decisión personal. Tenemos nosotros que tomar la decisión de darle a Dios lo que nos está pidiendo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al mundo lo que es del mundo, pero a Dios lo que es de Dios. Sí, venimos del mundo, mas no somos del mundo. Gloria a Dios. Y aunque andemos conforme a la carne, no militamos. No militamos conforme a la carne porque nuestras almas son espirituales poderosas. Poderosas pero en el espíritu. Aunque andemos en la carne, no militamos conforme a la carne.
Aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo, porque nuestro reino es con Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, la diferencia entre un creyente que lucha, por esta palabra, por alcanzar el reino de los cielos y su justicia. La diferencia, como dice el mensajero, estamos leyendo, cuando nos habla de las dos iglesias. Nos llama y nos habla de las dos iglesias, la iglesia falsa y la iglesia verdadera. Sí, señor. Una iglesia falsa y una verdadera. Una iglesia que está imitando la iglesia verdadera, pero no está teniendo los resultados, porque Dios no es Dios de imitación, Dios es Dios de verdad. Dice que verdaderos adoradores buscan que lo adoren en espíritu y en verdad. Él necesita esa verdad que salga de nosotros. Pero para que esa verdad salga de nosotros, tiene que entrar su palabra y hacerse vida o revelarse en nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si esa verdad está en nosotros, esa verdad tiene que revelarse a nuestras vidas y darnos la victoria que debemos de tener. Darnos la victoria que debemos tener a través de la búsqueda del Espíritu de Dios. Recuerde esto, no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo con el cual nosotros nos vamos a parar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Contra enfermedades, necesidades, problemas, apatía, el encierro que sentimos de estar tantos días en la casa en medio de cuatro paredes, no lo vamos a ver como una bendición, lo vamos a ver como un encierro, como el mundo lo está viendo. El mundo está rechazando porque el mundo no entiende lo que usted tiene que entender. El mundo no percibe lo que usted tiene que percibir. El mundo no vive de la manera que usted está viviendo y tiene que vivir. El mundo está viendo el encierro, está viendo las paredes, mientras que usted y yo estamos viendo a Jesucristo, estamos viendo al Espíritu Santo, estamos viendo el movimiento de Dios en nosotros. Mientras que ellos se fastidian, mientras que se sienten, vamos a decir, que explotan porque están, frustrados, deseo de salir, de fiestar, de bochinchar y diferentes tipos de manifestaciones humanas del mundo en ellos. Nosotros estamos viendo la bendición tan grande de tener este día a día, más tiempo con el Señor, con el Espíritu Santo, gloria a Dios, en una intimidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando el apóstol Pablo sigue tratando con el pueblo a través de las cartas paulinas, hablándole, mostrándoles, enseñándoles, quitando las actitudes humanas de ellos, que se diesen cuenta y que se preocuparan más por el reino de los cielos para que las añadiduras pudiesen venir y no poder caer en ese espíritu conformista, no caer, vamos a decir, en estrés, ese estrés espiritual que el mundo cae, que se sienten mal, de mal humor, sí señor, y en contienda de cada rato, discutiendo dentro de la casa, ya no se soportan porque el estrés espiritual que lo ha tomado es el estrés espiritual del mundo, mientras que nosotros nos ha tomado el Espíritu de Dios, porque la búsqueda de Dios tiene que tener un resultado. Por eso el Señor ha permitido todas estas cosas, porque el pueblo estaba necesitado de una comunión, de una relación con el Señor más profunda. Nos paramos a las 5, pero teníamos que estar a las 6 en una parte, le damos 10 minutos, 15 minutos al Señor si acaso. Muchos venían orando por el camino y si venían manejando no podía cerrar los ojos para alcanzar lo profundo, la intimidad profunda con el Señor. ¿Cómo cerraba los ojos si estaba manejando? Nos paramos tarde, hoy en día no. Hoy en día tenemos toda la tarde para nosotros y si nos acostamos temprano tenemos cierta hora en la mañana también con nosotros porque no tenemos otra cosa que hacer, ya nos podemos acostar más tarde, tenemos más tiempo. Tremendo, es increíble como cuando vamos a decir,
en una pregunta que hacen cuando uno se mete a cualquier página, está saliendo, creo que en la página de Patria, y nos hace esa pregunta: ¿cuánto tiempo compartimos con la familia? Si hablamos con ellos, qué tremendo. Si el mundo se está dando cuenta de estas cosas, de estos misterios que Dios le está revelando, que hay un tiempo que no teníamos para dedicarle a la familia, pero que hoy sí lo tenemos, porque el Señor ha permitido todo esto para ir alineándonos en nuestros deberes, responsabilidades, deseos, y pare de contar cuántas otras cosas más que nosotros habíamos dejado y no la estamos, vamos a decir, no la estamos ocupando el lugar, la responsabilidad. Sí, Señor, que tenemos como representantes de un reino milenario aquí en la tierra, gloria a Dios. Estamos pasando por alto muchas responsabilidades con la familia, cuando recuerde usted y recuerdo yo, lo recuerdo también, lo tomo, que nuestro primer ministerio es la familia, es el primer ministerio el cual el Señor te ha entregado, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu hogar, y también el testimonio que tú debes de darle a ellos para que ellos puedan seguir confiando y creyendo y respetando al ministro, al hombre que Dios ha puesto al frente de la obra en el hogar. Gloria al Señor. Tenemos tiempo para explicar. A mí me ha tocado estudiar con mis hijos por internet, meterme con el teléfono y buscar, sí, Señor, y buscarles preguntas y respuestas para ayudarlos también a hacer la tarea que antes ni estaba yo pendiente, era mi esposa la que tomaba esa responsabilidad. Hoy en día la comparto con ellos, porque antes no tenía tiempo. No tenía el tiempo suficiente para sentarme toda una mañana con ellos a escribir, a investigar, a buscar, y luego en la tarde a las 4, depende del horario que pongamos, compartir la palabra, sentarnos con todo el tiempo, con toda la paciencia que el Señor nos ha dado. Qué bendición tan grande cuando lo vemos de esta manera. Cuando lo vemos conforme a la estatura, como el Señor quiere que nosotros tomemos todas estas cosas. Maduramente, sí, Señor, sabiamente, espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando el apóstol Pablo, siendo guiado por el Señor, porque recuerden que él fue guiado por el Señor, así como Moisés fue guiado por el Señor. Él no hizo un orden cronográfico de lo que iba a hacer, empezó a escribir, voy a hacer, no, el Señor le iba revelando lo que él debía de ir haciendo. Asimismo el apóstol Pablo, el Señor le iba revelando los pasos que él debía de seguir conforme a los deseos de Dios. Asimismo Dios nos va hablando y nos va revelando aquellas cosas grandes y ocultas que Él quiere para nosotros, a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo. Pero recuerde que el Señor está pidiendo consagración. Estos son los tiempos de consagración. Porque para que pueda venir sobre nosotros el Espíritu Santo, para que pueda venir el Espíritu Santo sobre el creyente, debe de consagrarse, aleluya. Y consagrarse es dedicarse completamente a algo. Y ese algo debería de ser la comunión con Dios, buscando el reino y su justicia. Si no hay consagración, no hay resultado. Si no hay consagración, no hay comunión. La consagración es cuando nosotros nos dedicamos completamente, no un momento, no, dedicarse completamente. Cuando antes no podíamos por falta de tiempo, hoy en día sí lo podemos hacer porque tenemos el tiempo que Dios ha provisto para todas las cosas. Porque todo tiene un propósito. La consagración, el propósito de la consagración es la venida del Espíritu Santo sobre el creyente. Un creyente consagrado, apartado, el Señor se ve, vamos a decir, en la necesidad de honrarnos con su Espíritu Santo. La Biblia dice que Él está más deseoso de darnos de su Espíritu a nosotros que nosotros en recibirlo.
Pero la manera de poderlo recibir, el apóstol Pablo se fue y se apartó un tiempo y fue, sí señor, a estudiar, a revisar las cosas que le habían acontecido, a confirmar, a buscar una confirmación de lo que Dios quería para su vida. Y cuando descubrió la confirmación y Dios le reveló, porque Dios había visto su amor, había visto en el corazón de este hombre la pasión por servirle, aunque estaba equivocado, él lo que estaba haciendo era poniéndose al servicio de Dios, aleluya. Pero estaba equivocado y Dios entonces lo trajo a la dirección perfecta, correcta, para que le buscase verdaderamente como debía de ser. Por eso dice el Señor, busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y no habla porque verdaderos adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Hoy ninguno me diga que no tiene tiempo de adorar al Señor, que no tenemos tiempo de una comunión, que no tenemos tiempo de hablarle a nuestra familia, de compartir con ellos momentos preciosos. Muchas veces vamos a un río y ellos agarran por un lado y nosotros a otro, montamos la olla del mondongo o qué digo de los huesitos, lo que vamos a preparar, y ellos toman un lado y nosotros y no tenemos tiempo de compartir. Disfrutamos del deleite de ellos, de la naturaleza, del descanso, pero no compartimos. El verdadero compartir se llama Jesucristo. Ese es el verdadero compartir. Y es lo que Él nos ha dado. Nos ha dado de su conocimiento, de su sabiduría, nos ha revelado estas cosas. ¿Para qué? Para que usted y yo también las revelemos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Por eso, la dedicación es la que abre la puerta a la revelación. Y la revelación es la respuesta a nuestra dedicación, de la búsqueda del reino del Señor, venciendo los deseos de la carne y tener dominio propio sobre dichos deseos. La más grande batalla jamás peleada que está en la mente del creyente, y así es como podemos entrar a la dimensión espiritual o comunión con el Señor. Qué tremendo. Esta es una inspiración que el Señor me da. Yo la tomo, ¿verdad? La escribo inmediatamente, porque si no la escribo, se me olvida. Y si se me olvida, tengo problemas con el Señor. Porque cuando el Señor toma o aparta del grupo a alguien para comunicarse con el pueblo, el instrumento tiene que decir o hacer lo que Dios quiere que diga o lo que Dios quiere que haga, sin quitar ni poner. Es como Él dice que se haga. Por eso cuando Dios nos da una inspiración a través de un sueño, de pronto como un éxtasis caemos y es como soñar con los ojos abiertos, como soñar despierto, hay que escribirlo inmediatamente. Si usted deja pasar 5 minutos, se le olvida. Y si se le olvida, es donde viene entonces una disciplina de parte del Señor, cosa como le he contado a los hermanos. Una vez el Señor nos habló, este es un pequeño testimonio, me habló a través de un hermano, ¿verdad? Un mensaje en lengua, y dijo: Genaro, siervo mío, quédate quieto, no vayas a ese lugar. Y me dio el nombre del sitio y lo escuché, recibí su palabra y me quedé quieto. Pero pasando 15 días, vino un hermano de aquel lugar y me insistió tanto que me convenció. Caí en el sentimentalismo. Vi la necesidad y sentí ese deseo de ir a socorrer a mis hermanos a través de un mensaje para esa grey. Mano, aquel entonces el Señor estaba tratando con sus ministerios aquí en la iglesia.
el Señor estaba dándonos mensajes, nos estaba hablando, y estamos escuchando, estamos atendiendo, pero no estábamos velando para mantenernos firmes. Yo no estaba velando para mantenerme firme en lo que el Señor me había hablado. Fue una lucha muy grande, hasta que decidí, cuando veo que el hermano evaluó esa manera, esa necesidad, y dije: Señor, permíteme ir, confírmame la ida para allá. Me puse a orar. El Señor no me había confirmado, pero vino algo que aconteció, y yo dije: esta es una confirmación de Dios, pero es mi deseo de ir. Bueno, lo cierto es que fui al lugar de bendición, se manifestaron los dones, respondieron, el mensaje fue precioso. Luego en la noche un hermano me invita a ir a otro lugar para que compartiéramos con una familia, y yo le dije, no quería ir para regresarme porque estamos un poco apartados de Barquisimeto, y el hermano me insistió tanto que bueno, vamos pues, llevé a la familia también para hacer más grupos, y fuimos a predicar a un hogar donde un miembro de la familia estaba endemoniado, estaba poseído por fuerzas satánicas tremendamente, porque toda esa familia había estado trabajando con brujería, hechicería, y algo había pasado, y había tomado un mal espíritu ese joven, y era hijo de un creyente, por cierto, de la iglesia de este hermano. Y el joven, cuando entramos y nos vio, se quedó como esperando algo, y esto fue muy rápido. Comenzamos la actividad, el hermano dirige los cantos y esto, y el hermano una palabra, pero entonces el joven, yo me encamino a él y él se queda mirándome, y comienza una predicación pero personal, un mover de Dios personal con ese joven. Y llego y le paso el brazo por el hombro y lo saco aparte y comienzo a hablarle, y en eso se levanta el enemigo tremendamente a través de una persona que llegó hablando, gritando, insultando, ofendiendo, pasó por un lado de nosotros, no le tomamos en cuenta, yo seguí en lo que estaba, no le presté atención, y se dirigió al pastor, a la congregación de ese pastor, y eso fue un tremendo descalabro que se formó, y yo seguí predicando, y el joven recibe liberación. El joven recibió liberación. Y entonces yo dije, si esto estaba bajo la perfecta voluntad de Dios, ¿por qué esta joven pudo interrumpir el servicio y entrar de esa manera? Y el Espíritu Santo no la detuvo. Y quedó esa duda en mi mente. Bueno, hablé con el hermano, conversamos, y esto y aquello, pero no me convenció lo que el hermano me dijo, no me convenció. Me quedó la duda. No vinimos para la casa ya tarde, llegamos a la casa en la mañana, me empezó a mover una molestia en este brazo y empezó a inflamárseme, y con una picazón acá en la parte de abajo del brazo, y que será en el codo, y de pronto empezó a inflamarse, y parecía como que si algo me había picado. ¿Y qué será? Pasaron 4 días y empezó a darme fiebre y malestar, y el brazo a inflamarse más, y yo me puse a orar, me puse en manos del Señor. Ya el 5.º día vine a la iglesia, pedí la oración, el brazo no me cabía en la camisa, se estaba abriendo, se estaba cuarteando la carne, y habló con mi pastor, y yo, no, esto es el Señor, esto fue algo, una imprudencia mía, hermano, por eso la oración no ha respondido, y fui al médico. El médico me dejó hospitalizado, y una vez estuve 10 días hospitalizado, 8 o 10 días hospitalizado, pero al quinto día el Señor se ha manifestado, se ha mostrado, porque me sirvió, mire, me consagré y comencé a orar y a pedirle respuesta a Dios por esto. Y déjeme decir, hermano, la cosa fue bastante tremenda. Cuando el Señor me muestra y me habla el 5.º día de por qué, me dijo, ¿por qué? Porque fuiste ignorante de lo que yo te había dicho. Como habían pasado 15 días,
Yo pensé que era por 2 o 3 días, no, sino que Él me habló antes de que aconteciera, de que viniese aquel hermano a traerme la necesidad de que yo no me moviera. Como yo no atendí lo que el Señor me ha hablado, ¿qué aconteció? Él permitió que pasara lo que pasó en este brazo, que estuve a punto, casi que pierdo el brazo. Esto fue tremendo para mí. Pero cuando el Señor me mostró por qué, me dio por desobediente a lo que yo te había dicho que hiciera. Sí, Señor, la desobediencia es la que nos aleja del Señor. Cuando el Señor nos habla en su simplicidad, pero tan simple, cosas simples, sutiles, perdón, que parecieran no tener ninguna importancia, pareciera tan simple, tan pequeña. Esas cosas pequeñas y simples son las que nos permiten probar en nosotros nuestra fidelidad al Señor. Que la obediencia, Él se place más de la obediencia que del sacrificio. Cuando me mostró y me reveló esto, hermano, yo lloré como un niño. Yo lloré como un niño y empecé a pedirle perdón al Señor. Estuve 3 días pidiéndole perdón y llorando y clamándole al Señor. En esos días llegó una persona donde estaba hospitalizado. Era en la emergencia de un hospital, estaba en una emergencia hospitalizado. Todo el que llegaba yo lo veía. Llegó una persona con un dolor tremendo sin poder caminar. Y el Señor me dijo, pon tus manos sobre él. Y yo no, voy a esperar que me confirme. Y me confirma a través de una enfermera que me dice, usted no puede orar por él. Yo sé que si usted ora por él, el Señor lo va a sanar. Y yo me quedé sorprendido con la enfermera. Ella era cristiana, de una denominación, pero tremendo. Y me acerqué a la persona, esta es la confirmación. Y oré por la persona y la persona cuando termino de orar se para rapidito y corre para el baño. Al minuto sale del baño caminando normal y se vuelve a acostar en la camilla y la enfermera se queda mirándola y la familia se queda mirándola. Y le dicen, ¿ya no te duele nada? Y se quedó viendo y dice, no me duele nada, porque solamente la manera como se bajó de la camilla corriendo para el baño y luego regresa, cuando llegó la traía en una silla de ruedas pues no podía caminar. La enfermera me ve y me dice, se da cuenta. Y yo me di cuenta y me puse la mano en el brazo y el Señor, ahora sáname a mí. Y no, el Señor no lo hizo. Porque aunque había descubierto el propósito de por qué estaba ahí, por qué estaba pasando por esa situación, por esa prueba, por mi desobediencia, el Señor me permitió que orara por esa persona y fuese sanada, pero no puse la mano en mi brazo y dije, Señor, ahora sáname que yo me quiero ir de este lugar. Y todavía no, me faltaban varios días más. Con esto déjeme decirle, a través de este testimonio, que cuando estuve esos días ahí, estuve 5 días apartado orando, clamando, leyendo, metido ahí con el Señor me habló. Y cuando hablamos de consagración, dedicarse completamente a algo, yo me dediqué completamente en ese tiempo. Tomaba la mañana hasta cierta hora, en la tardecita ya, cuando yo sabía que ya no iba a entrar personas, ¿verdad? Tomaba también esas horas para orar, para deleitarme en la búsqueda, en la lectura, y a pedirle perdón al Señor, aunque no sabía por qué estaba en esa situación, yo le seguía pidiendo perdón. Yo sentía dentro de mí que había hecho algo que al Señor no había agradado y por eso permitió lo que permitió en mi vida. Tal vez usted esté pasando por una situación semejante. Tal vez usted le esté pidiendo a Dios en esta hora también que le revele por qué está pasando por esta situación o por aquella, por una enfermedad o quién sabe, si tu familia, tu esposo, tus hijos tienen algún problema personal con ellos.
porque ellos no te atienden, porque no se sujetan, porque tu esposa tal vez muchas veces te responde mal. Tenemos que examinarnos. Y la única manera de usted examinarse y de yo examinarme es buscar entonces el espejo. Este espejo que nos va a devolver la imagen, el espejo de la palabra, que nos va a devolver la imagen original a cómo nosotros estamos actuando. Es donde vamos a examinarnos a través de la luz de la palabra y nos va a regresar la imagen. Nos va a mostrar, nos va a revelar dónde estamos fallándole al Señor, qué puerta está abierta y qué puerta debemos de cerrar para que el diablo no siga perturbando nuestro hogar, nuestra familia y podamos entrar en la intimidad con Dios. Porque alguien me dijo, para poder entrar en una intimidad tenemos que irnos a la iglesia y encerrarnos. No. Buscar un rinconcito, un lugar donde usted pueda tener la intimidad con Dios. También la familia tiene que respetar esa intimidad. Tiene que respetarla. Pero tiene que discernir, tiene que entender, tiene que aceptar la necesidad de la oración, conociendo la oración. Si ellos no conocen, no reconocen, ni aceptan esto, es porque no lo están viendo. No están viendo que se esté haciendo en la casa y por costumbre, sí señor, cuando comencemos el diablo se va a querer levantar. Pero nosotros tenemos que permanecer en lo que Dios nos está hablando, permanecer en lo que Dios nos está instruyendo, nos está pidiendo que hagamos. Si estamos falta en oración, si estamos falta de dedicación, si nuestra familia no está compartiendo, si nosotros no compartimos, no les enseñamos, no los instruimos en su camino, va a haber esas manifestaciones en nuestros hogares. Va a haber. Tal vez tu pareja o tus hijos no estén de acuerdo con tu fe, con tu creencia, con tu credo, pero tú no lo vas a convencer. Es el Espíritu que está en ti el que les va a convencer. Hermano, no sé por qué estoy hablando de esto, pero esto lo trae el Señor. Está hablando de intimidad, está hablando de consagración. Pero recuerda que el reino de los cielos y su justicia también tiene que alcanzar a tu familia. ¿Sí? Porque las añadiduras vienen a ti, tú eres el canal de bendición para tu hogar. Pero ellos tienen que entender que tú eres el instrumento que Dios está utilizando para bendecirlos a ellos, para que ellos también le den gracias a Dios por lo que estén recibiendo. Gloria a Dios. Tenemos que enseñarles de dónde vienen todas las cosas que recibimos. Del dador de todo. Tenemos que enseñarles. Por eso el Señor nos manda que seamos valientes en esto. Que Él va a estar con nosotros y nos va a respaldar en estas decisiones. Si alguno está pasando por esta prueba, recuerde que el Señor siempre está a la mano. Él está dispuesto a ayudar. Por eso debemos de dedicarnos. Buscar las horas, los momentos en que no tenga perturbación, en que tal vez esté durmiendo la familia y usted pueda solo ir a un lugar donde usted puede estar solo, ese momento de intimidad con Dios y comenzar a pedirle al Señor por dirección para hacer lo que le está mandando a hacer. Porque para el Señor manifestarse en nuestra vida necesita que estemos en la condición que Él nos está llamando a estar, que llenemos los requisitos para esto. Porque si a aquel tiempo, la iglesia de Efesios hubo una manifestación tremenda, donde las señales, milagros y prodigios de nuestro Dios Todopoderoso estaba siendo revelada en ese lugar, era porque ellos se estaban dejando guiar por lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando. Estaban llevando la guianza del Espíritu Santo a través del ángel de la iglesia de aquella edad. El ángel de la iglesia de aquella edad fue el apóstol Pablo. Sí, Señor. Y esto tuvo continuidad más adelante. Esta responsabilidad cayó luego sobre el apóstol Juan. Cuando todos ellos perecieron, el apóstol Juan quedó entonces enviando cartas a las otras iglesias, al ángel de las otras iglesias, ¿para qué? Para dar a conocer los deseos de Dios. Las revelaciones que Dios le dio a este hombre fueron transmitidas a los ángeles de cada iglesia de Asia Menor. Gloria a Dios.
¿Sí? Iglesias gentiles. Siguieron los mensajes de la iglesia gentiles porque el propósito de Dios nunca culmina hasta que todo llegue al final. Los mensajes van a seguirse oyendo, va a seguir el Señor enviándolos hasta que no entre el último. Cuando entre el último vendrá el rapto de la iglesia y es donde el Señor va entonces a enviar señales al pueblo Israel, al pueblo judío, gloria a Dios. Ahí es donde van a ir las señales y manifestaciones que ellos están esperando, pero no como ellos las están esperando. Van a ir como el Señor las va a enviar de acuerdo vamos a decir, a la desobediencia y rebeldía que ellos tuvieron en su corazón cuando el Señor vino, el Señor y fue crucificado por la falta, vamos a decir, de conocimiento y entendimiento de la forma como el Mesías vino a esta tierra, no como ellos pensaban, como ellos esperaban, y por eso no creyeron, porque no era conforme a sus deseos. Pero bienaventurado lo que sin haberle visto hemos creído. Y ahí es donde el Señor quiere llevarles a usted y a mí. Nos quiere llevar a una comunión espiritual. Por eso las cosas grandes y ocultas que aún no conocemos, ¿verdad? Cosas que ojo no vio ni oído oyó, a quien el Señor se las quiera revelar. Primera de Corintios 2, versículo 9, la leímos hace un momento. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí vamos al apóstol Pedro, gloria a Dios. Como el Señor se presenta ante sus apóstoles, sus discípulos, y estaban pescando. Y se presenta ante ellos, y en especial a Pedro. Cuando llegan y se reúnen de nuevo, ya Pedro ya sabía, ya entendió que era el Señor. Y le hace aquella gran pregunta, ¿verdad, Pedro? Pedro, ¿de verdad tú me amas? Y le hizo esa pregunta 3 veces a Pedro. Y la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Señor, si tú todo lo sabes, tú todo lo conoces. Tú sabes que te amo. El Señor no le recriminó que huyó, no le recriminó que dudó, que mintió, su mal comportamiento, no. El Señor no recriminó nada de eso porque Él conocía y conoce la naturaleza humana. Él conoce tu respuesta en medio de algunas situaciones, Él conoce tus dudas, tus temores, Él todo lo sabe, todo lo ve, pero Él tiene control de todo. Gloria a Dios. Él tiene control de toda y cada una de estas manifestaciones humanas en nosotros. Sí, Señor, Él tiene control, pero a través de su Espíritu Santo. Recuerden que Pedro, cuando dice, Señor, si tú todo lo sabes, pero me amas, Pedro, claro que te amo. Cuando Pedro reconoce el amor que sentía por el Señor, en ese momento se le reveló que verdaderamente, no porque lo abandonó, no lo amaba. No porque te hayas apartado de los caminos de Dios, no significa que no ames al Señor. No porque tal vez estás rebelde en contra de los deseos de Dios a través de las manifestaciones, de los consejos, de las predicaciones, de lo que Dios le haya estado hablando. Una vez el Señor nos dijo que no perdiéramos más el tiempo. Así nos dijo. Estamos perdiendo el tiempo en los mensajes que estamos dando. Pero luego nos dice, pero síguele hablando a mi pueblo. ¿Ah? Sí, Señor. Porque Él, aunque pareciera que estuviese perdiendo el tiempo, Él no le está hablando a todos. Le está hablando a una minoría del grupo de su pueblo. La Biblia dice que muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Y el Señor está llamando a salir a los escogidos, a la simiente.
Por eso pareciera que estuviéramos perdiendo el tiempo con estos mensajes y estas predicaciones. Pareciera que el Señor hubiese perdido el tiempo con Pedro durante esos 3 años y tanto que Pedro anduvo con él en enseñanza, manifestaciones, señales, prodigios. Los envió a predicar, los envió a sanar enfermos y las señales se hicieron a través de las manos de sus discípulos. Hasta Judas también anduvo ahí. ¿Sí? Judas también vio las señales del Señor. Pero Judas tenía, vamos a decir, un compromiso diferente. Tenía que cumplir un compromiso diferente. Era el hijo de perdición. Mientras que el apóstol Pedro y todos los demás discípulos habían sido escogidos para llevar este gran mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Pero primeramente el Señor quería que Pedro reconociera su amor, que Pedro aceptara que verdaderamente le amaba, que no importaba lo que había pasado, el amor que él sentía por su Señor Jesucristo estaba aún latente en su corazón, y cuando él confirmó esto, y el Señor permitió que él entendiera que él le amaba, es donde el Señor le dice a Pedro que apaciente sus ovejas. ¿Verdad? ¿De qué manera Pedro podía apacentar las ovejas del Señor, sino a través de lo que Dios, a través del Espíritu Santo, le revelara a Pedro lo que debía de hacer y lo que debía de decir? El Señor le dio la revelación a Pedro. Después de esta confesión, Pedro fue donde el Señor le dijo que fuese, llenó los requisitos, esperó, vino sobre él el Espíritu Santo y fuego, vino sobre él el bautismo del Espíritu Santo y le dio entonces de hablar con denuedo la palabra profética que Dios le había dado, le había revelado a través de su Espíritu a Pedro. Pedro hablaba lo que el Señor le daba a hablar. Pedro estaba revelando cosas grandes y ocultas que él estaba conociendo porque el Señor se las estaba mostrando. ¿Sí me están entendiendo? Pedro estaba hablando lo que él tenía, estaba dando lo que el Señor le había dado. Le había dado revelación para que le diese al pueblo de su revelación. Lo que Dios le había dado a Pedro, Pedro lo estaba dando al pueblo y el pueblo estaba recibiendo, estaba percibiendo, estaba entendiendo, se estaba arrepintiendo, estaba caminando al Señor, estaba buscando el reino de los cielos, reconociendo que habían pecado, reconociendo que habían fallado, reconociendo que habían hecho lo que no debían de hacer. O sea, se estaban arrepintiendo. Y el arrepentimiento es el primer paso a la verdad. Sin arrepentimiento no puede haber una renovación. No puede haber. Por eso el Señor le llama consagración. Esa comunión directa, personal con Dios, es la que nos va a revelar, la que nos va a mostrar en qué condición y qué necesitamos. Y viene la más grande pregunta que usted tal vez no la haya escuchado. Tal vez el Señor lo va a sorprender con esta pregunta y diga: Genaro, ¿me amas? ¿Verdaderamente me amas? Hermano querido, tú que escuchas, y hermana, en esta preciosa tarde, esta pregunta: ¿qué te hace el Señor? ¿Verdaderamente me ama? Porque si me amas, eres capaz de alcanzar cosas plenas que nadie las puede alcanzar si no tiene mi voluntad en Él. Sí, Señor. El amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. El amor no deja de ser. Si estos frutos están en nosotros, dice la palabra, no nos dejarán estar ociosos sin la comunión, sin la lectura, sin el compartir la palabra con la familia. La consagración permite la venida del Espíritu Santo sobre el creyente, porque prepara y llena los requisitos para que pueda haber este tipo de manifestaciones en nosotros. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Y el Señor nos está pidiendo en esta edad
es santificación, consagración, comunión, aleluya. Porque es el tiempo de las manifestaciones. Y así como aquel tiempo en Efeso, en la iglesia de Efesios, aconteció todo esto. ¿Por qué? Porque hubo una comunión. Porque en Pedro, porque en Pedro hubo esta llenura del Espíritu Santo. Porque Pedro reconoció su amor por el Señor. Y ese amor lo llenó completamente. Sí, Señor, de un convencimiento de que debía de hacer lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera. Y para poder, Pedro hacer lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera, tenía que tener un poder de decisión en él. Tenía que tener un poder de decisión, una convicción de que sí lo podía hacer. Y el Señor te está hablando en esta tarde de que tú también lo puedes hacer. Tú también puedes hacer. Puedes consagrarte. Puedes compartir. Puedes tener paz en medio de la tempestad. Aleluya. Sí, Señor. Y permitir que el propósito de Dios sea revelado a la familia, a la iglesia, a través de ti. Que ese propósito se cumpla en ti y tú puedas entender, puedas aceptar que hay una buena voluntad agradable y perfecta para tu vida, pero si tú llenas los requisitos para que Dios pueda verdaderamente revelarte esas grandes verdades y pueda reconocer que estos tiempos que están pasando son tiempos de bendición para tu vida, para tu familia, para la iglesia, para los ministros que están escuchando este mensaje en esta hora. Son tiempos de bendición, tiempos de comunión, tiempos de revelación, tiempos de la manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida y te pueda llevar el Señor. Y te pueda llevar vamos a decir, a lo sobrenatural. A esa atmósfera sobrenatural donde Él te va a mostrar cosas que persona nunca ha visto ni ninguna persona ha oído, te la va a mostrar y te la va a revelar para que tú también la puedas revelar. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Por eso es importante escuchar atentamente lo que el Señor tiene para nosotros. Sí, Señor. Mientras que esta edad siga moviéndose de la forma como el Señor ha dispuesto en el corazón del profeta para dárnoslo a conocer, ¿verdad? El Señor va a seguir llamando a levantarse al caído, a su simiente donde estén que salga, va a seguir llamando. Porque cuando Él debe de llamar, hasta que Él no debe de llamar, este mensaje, este poder no va a cesar. No va a cesar. La manifestación de este poder es lo que son las señales que el Señor quiere mostrarle al pueblo que está esperando estas señales, que es el pueblo gentil. Pero ¿cómo lo puede hacer el Señor? A través de nosotros. Así que, amados hermanos, vamos a escuchar atentamente las recomendaciones del Señor, vamos a tomarlas en cuenta, vamos a pelear esta más grande batalla, vamos a vencerla, vamos a alimentar, a sustentar al Espíritu de Dios para que Él tome control en nosotros de nuestras decisiones, de nuestros deseos y podamos nosotros hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos.
Ya nuestras actitudes le estorban al Señor, recuerde. Hacer morir los terrenales porque las cosas terrenales nosotros le estorban al Señor. Vamos a permitir que su espíritu tome control absoluto, porque consagrarse es entregarse absolutamente, enteramente a una cosa. Es entregarnos entonces a una comunión con Dios, y Él nos va a decir lo que hemos de hacer, qué hemos de hablar, cómo hemos de comportarnos en medio de nuestro hogar, de nuestra familia, porque este es el momento que el Señor está escogiendo para alcanzar la familia. Y recuerde que nosotros somos los instrumentos para eso. Hemos sido llamados con ese propósito. La única manera es escuchar atentamente las recomendaciones del Señor, escucharlas y ponerlas por obra. Y para eso necesitamos la fortaleza del Señor y la decisión, una decisión propia, porque verdaderamente cuando Pedro confesó que le amaba, es donde el Señor comenzó a fluir en él. Si tú amas a tu familia, entonces no es un sacrificio, es un honor sacrificar más tiempo y dar más tiempo al Señor de lo que le hemos dado, para que veamos el resultado de nuestros deseos por nuestra familia, para que también el Espíritu de Dios les alcance a ellos y usted y yo seamos el instrumento para eso. Así que, amado hermano, incline su rostro, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, que el Señor nos ayude en esto, porque sin Él nada podemos hacer. Bendito Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por este mensaje. Te damos las gracias, Señor, y sé que vas a seguirnos hablando de muy diferentes maneras, pero con un mismo propósito. Hasta que no cumplamos ese propósito, tú no nos vas a dejar de hablar de Él. Hasta que no hagamos, Señor, hasta que no nos consagremos, hasta que no tomemos la decisión de hacerlo, tú vas a seguir, Dios de la gloria, hablándonos de lo mismo. Hasta que nosotros cumplamos, Señor, tus deseos, tú vas a seguir hablándonos, Señor, de dones, manifestaciones, Padre de la gloria, de los ministerios, Señor, de la consagración, gloria a Dios, de la santidad, de nuestra familia, de nuestras responsabilidades, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria, por traer a nuestros corazones, Señor, por traer a nuestros corazones tu palabra y que nos ayude a vencer todas aquellas cosas que en nosotros son difíciles, pero que tú las haces posibles, Padre, porque tú estás en medio nuestro y nos las estás mostrando, nos las estás revelando, para que cosas que ojo alguno ha visto y oído alguno ha oído, Señor, puedan ser aquellas que tú nos reveles en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, bendito sea por siempre y por los siglos de los siglos. Esperamos tu venida, Señor. Esperamos tu pronta venida. Así que gracias por las recomendaciones para preparar a tu pueblo, para las señales, milagros y prodigios que tienen que dar lugar a tu venida. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes en esta hora, así como bendice a cada uno de los ministerios que están operando en los mensajes del día a día, a nuestro pastor Obaldo, que ha sido verdaderamente la motivación que tú has usado para cada uno de los ministerios. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les amamos, les bendecimos y adelante, adelante. No hay victoria sin pelea y sin lucha. Así que luchemos por ese amor que Dios nos ha dado. Luchemos, que ese es la motivación que tenemos, el amor al Señor y por nuestra familia. Que el Señor nos bendiga. Un fuerte abrazo desde este lugar y sigamos adelante. Buenas tardes y un shalom. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila, que
buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.